Seamos agrónomos o no, todos nos alarmamos cuando vemos datos como los que presenta la Semarnat, como estos datos que están aquí. La Semarnat en el año 2003 decía que más o menos un 45% de la superficie del territorio nacional estaba afectada por algún tipo de degradación del suelo en México. ¿Qué tipo de degradación? Pues la erosión eólica, erosión hídrica, degradación física, que vamos a tocar un poco sobre eso aquí, y la degradación química. ¿Qué es la degradación del suelo? En general decimos que son las actividades humanas que al ser llevadas a cabo de manera muchas veces por falta de información, otras veces por irresponsabilidad, pero contribuimos a que se reduzca la capacidad de los ecosistemas para mantener y mejorar la calidad del aire y del agua, y de esa manera preservar la salud humana. Vemos en esta definición, en este concepto, que la calidad del suelo está íntimamente relacionada con la salud humana, es decir, está íntimamente relacionada con la vida en general. Pero datos más recientes de la Semarnat nos indican que ahora el 64% de los suelos presenta algún nivel de degradación. Antes decían que era el 45, ahora el 64. Claro, no son datos precisos, ¿verdad? Pero el solo hecho de ver estos números tan altos y que nosotros hemos sido testigos también de observar esa degradación en campo, nos alarmamos y tendemos a pensar en un tema bastante importante que voy a mencionar en un ratito. Y yo mencionaba hace un momento que todos hemos sido testigos de algún paisaje, de ver algún paisaje como este, donde se observa la degradación del suelo de manera muy palpable. Por ejemplo, acá la erosión hídrica, la erosión eólica, que ha causado el empobrecimiento de esta parcela. Y entonces surge un concepto que es ahora de dominio bastante amplio entre los agrónomos y que es la tendencia hacia donde se dirige la agricultura moderna, es hacia la sostenibilidad. Brevemente, como una introducción, estoy mencionando esto porque es importante relacionar la sostenibilidad con las propiedades físicas del suelo. Y de manera general, claro que es un tema muy profundo también, pero de manera general decimos que la agricultura sostenible es generar desarrollo en las comunidades, pero queremos que haya un desarrollo, una producción de alimentos con responsabilidad, que preservemos el potencial de los recursos naturales, que no comprometamos las potencialidades presentes y futuras del suelo. ¿Y cómo se logra la sostenibilidad en la agricultura? Bueno, se mencionan tres grandes rubros, que es la rotación de cultivos, no siempre utilizar el mismo cultivo en la misma parcela por la diferencia en la extracción de nutrientes, también el de hacer el mínimo movimiento de tierra con la labranza de conservación, también con siempre mantener una cobertura del suelo. Estoy hablando de manera general sobre esa adopción progresiva y definitiva de tecnologías sustentables o sostenibles. Es un hecho que no podemos llegar y de manera tajante poder imponer este tipo de tecnologías a los productores agrícolas, pero la idea es que se vaya realizando una adopción progresiva para que en un momento dado estas tecnologías sostenibles puedan adoptarse de manera definitiva. Y ahora sí entremos a lo que son las propiedades físicas del suelo en la relación agua, suelo, planta, atmósfera. ¿Por qué es importante hablar de las propiedades físicas del suelo en esta relación tan compleja? Bueno, sencillamente, se dice sencillamente, pero realmente son procesos muy complejos. Pero el suelo es ese sistema donde ocurre el almacenamiento y el movimiento del agua. Y el agua nada más y nada menos es el medio por el que las plantas asimilan todos los nutrientes que necesitan. Entonces, de las propiedades físicas del suelo depende mucho cómo se mueve esa agua dentro del sistema del suelo para que las plantas puedan asimilar los nutrientes. Esa agua que está dentro del suelo se le llama también solución del suelo.
Pero otra importancia de las propiedades físicas en esta relación tan compleja es que el suelo es el medio donde se desarrollan las raíces de las plantas. Entonces, las propiedades físicas son determinantes para que las raíces de las plantas puedan desarrollarse adecuadamente. Otro punto importante es que el suelo es el medio donde se desarrollan los microorganismos que son tan importantes para la fertilidad. Por citar algunos ejemplos, esta es la importancia de que nosotros conozcamos las propiedades físicas de los suelos en esta relación agua-suelo-planta-atmósfera. Y bueno, cuando nosotros conocemos y tenemos presente estas propiedades físicas del suelo, pues nosotros entendemos cómo influyen en el crecimiento de las plantas. Ese es un punto. Por un lado, nosotros entendemos cómo esas propiedades físicas influyen en el crecimiento de las plantas, pero por otra parte, nos hacemos conscientes del impacto que, que estas propiedades físicas son modificadas cuando nosotros realizamos alguna actividad humana, como la labranza. Entonces, el ser humano tiene mucho que ver mediante la agricultura en cómo se van modificando estas propiedades físicas. Y cuando nosotros conocemos esas propiedades físicas, nos hacemos más conscientes de la forma en que podemos adoptar mejores prácticas que impacten menos en estas propiedades. Pero también, como ya lo mencioné, es muy importante para entender el crecimiento de las plantas, es decir, para que nosotros conozcamos la fertilidad física de los suelos. Pero antes de que iniciemos a analizar o a describir estas propiedades físicas, es importante que conozcamos cómo se forma el suelo, porque cuando nosotros conocemos cómo se forma el suelo, sabemos que esos procesos que sufre el suelo en su transformación dan origen a esas propiedades físicas, y no solo a las físicas, sino también a las químicas y a las biológicas. Entonces, un colega que ya realizó una plática en este sentido, mencionó el colega Patricio, de una plática sobre génesis de suelos bastante interesante y muy importante, y él mencionó estos 5 factores de formación del suelo, que son el clima, la biota, es decir, los organismos vivos, el relieve, el material parental y el tiempo. Al clima y a la biota, algunos lo caracterizan como factores activos, porque nosotros podemos ver su efecto de manera palpable, de manera visual, podemos ver su actividad. Y pasivos al relieve, al material y al tiempo, porque nosotros no nos damos cuenta de manera visual o de manera palpable cómo actúan. Esos 5 factores de formación del suelo, mediante diferentes procesos físicos, químicos y biológicos, dan origen a diferentes propiedades del suelo. Pero ¿cómo se forma un suelo? Bueno, a grandes rasgos esta imagen nos da una idea, ¿no? Claro, para que llegue a suceder este proceso que está sintetizado en 4 imágenes eh, que nos dan una idea de cómo se forma un suelo. En primer lugar está la acción del clima, en la primera imagen del lado izquierdo. Ahí se observa cómo la roca madre, el material parental, eh, es alterado por el clima. Y en la imagen 2 se ve cómo la materia orgánica también incide, es decir, la biota, los organismos vivos inciden en estos procesos también de intemperización y van formando lo que es el horizonte C. El horizonte C, voy a poner aquí un marcador, un puntero láser, perdón. Aquí está el horizonte C, que es el material parental parcialmente intemperizado, que está dando origen ya a un horizonte del suelo. En la tercera imagen observamos que ya tiene incidencia la materia orgánica, las partículas minerales que ya se han intemperizado y van formando el horizonte A. Ya teníamos el horizonte C, que es material parental parcialmente intemperizado. Ahora ya tenemos el horizonte A, que es minerales originados a partir del material parental, pero también con una fracción de materia orgánica.
Y en la última imagen lo que observamos es la formación de las tres capas que la mayoría de los suelos contienen, o también horizontes, el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Pero para que suceda todo eso, la formación de estos tres horizontes tuvieron que haber pasado cientos, miles y hasta millones de años. Entonces, se sintetiza en 4 imágenes muy sencillas, pero el proceso es realmente complejo y es a través de muchísimos años, a lo que se le llama el tiempo geológico. Y luego podemos ver este perfil del suelo. Es un perfil teórico porque es muy raro que un suelo pueda tener todos estos perfiles. Sin embargo, suponiendo que encontráramos un suelo con todos los perfiles, tendría en la parte superficial el horizonte orgánico, el horizonte O, que es principalmente materia orgánica. Luego tendríamos el horizonte A, que son minerales del material original, o sea, del material parental, con una fracción de materia orgánica incorporada. Luego tenemos también el horizonte E, que es un horizonte de lavado, es decir, donde se han filtrado ciertas fracciones de arcilla, minerales y materia orgánica. Luego tenemos el horizonte B, que es un horizonte subsuperficial, que es rico en minerales, donde se han acumulado materiales del horizonte A y del horizonte E, de estos dos de aquí arriba. Luego tenemos el horizonte C, que es el material original parcialmente intemperizado, y por último el horizonte R, que también es llamado horizonte D, es decir, la masa rocosa, el material parental que puede ser granito, basalto, cuarcita, etcétera. Pero, como lo mencioné, este es un perfil teórico del suelo. La mayoría de los suelos tienen los tres principales, que son el A, el B y el C. Y bueno, en esta imagen lo que les quiero compartir es 4 perfiles del suelo, que cuando nosotros observamos estos perfiles del suelo, y por eso es tan emocionante y hasta cierto grado, bueno, para muchos de nosotros que estudiamos el suelo, es hasta apasionante poder observar estos perfiles del suelo, pero no solamente observarlos por los horizontes y la forma que tiene, sino pensar en todos los procesos que ha tenido que sufrir para que lleguen a ser lo que son hasta este momento. Como dice en la parte de arriba, es como una biografía. Cada perfil cuenta una historia sobre la vida de un suelo. Cuando nosotros nos ponemos a imaginar todo el tiempo que tuvo que pasar para que se formen estos suelos, es realmente asombroso, no solamente por el tiempo que ha tenido que pasar, sino por todos los procesos físicos, químicos y biológicos que ha tenido que pasar este suelo para que llegue a formarse y esté tal como está en este momento. Y sigue sufriendo cambios a lo largo de su existencia. Por eso cuando nosotros realizamos alguna práctica, alguna mala práctica de manejo agrícola, y en poquito tiempo eliminamos este horizonte de materia orgánica, pues realmente es cuando nosotros conocemos el suelo y reflexionamos sobre todos los procesos que han pasado para que se forme, nos hacemos más conscientes de la importancia de conservar estos suelos lo mejor posible. Y ahora sí vayamos a describir las propiedades físicas del suelo, y vamos a ir viendo estas propiedades físicas que son importantes en la relación agua-suelo, planta-atmósfera, pero que son importantes también para la sostenibilidad agrícola, que son importantes también conocer para la fertilidad, y son esenciales también para la vida humana, ¿no? Como lo mencionaba al principio, la calidad del suelo está relacionada con la calidad de vida de las personas, con la salud de las personas. Estas son algunas propiedades físicas del suelo que vamos a describir: el color, la densidad, la profundidad, la textura, estructura y consistencia. Veamos primero el color del suelo. ¿Para qué
nosotros queremos saber el color del suelo. Bueno, el color del suelo es como una radiografía de ese suelo, porque nos da una idea de a partir de qué material se originó, el grado de intemperización que tiene, qué procesos químicos de óxido-reducción se han llevado a cabo en ese suelo. Por ejemplo, los que han sufrido procesos de óxido-reducción del fierro pueden llegar a tener, más bien tienen colores rojizos. También nos da una idea del contenido de materia orgánica, de procesos de lixiviación o acumulación de compuestos químicos. Entonces, como lo decía, observar el color de un suelo, analizarlo, nos indica varios de estos factores o procesos que ha sufrido el suelo a lo largo de su existencia. ¿Y de dónde obtiene el suelo sus características? Bueno, el suelo se relaciona con las propiedades físicas, químicas y biológicas específicas de una zona en particular. Puede ser heredado de la roca madre o ser el resultado de cambios ocurridos en el perfil. Y este es un ejemplo. Las imágenes que pueden observar ustedes en pantalla nos dan una idea de pues, las distintas coloraciones que llegan a adquirir los suelos como resultado de diferentes procesos físicos, químicos y biológicos que se han llevado a cabo. ¿Cómo nosotros determinamos el color de un suelo? El objetivo de obtener un color de un suelo es estandarizar los colores y podamos utilizarlo para clasificación y para inferir los procesos que ya mencioné. Bueno, para que nosotros determinemos el color de un suelo se utiliza una carta que se llama carta de color del suelo Munsell. Esta carta de color del suelo la pueden observar ustedes una página ahí en pantalla. Está dividida en tres partes, por así decirlo. Del lado derecho observan ustedes un ejemplo de un suelo que está clasificado como 10YR 7/1. ¿Qué color es ese 10YR 7/1 y qué significa? Bueno, la primera parte, que es 10YR, se refiere a algo que se llama hue, es decir, matiz o tonalidad del suelo. Luego el número 7, que es el valor de la fila, está de este lado, ustedes pueden ver el 7. Se refiere al brillo o pureza del color. Y el número 1, que es el croma, que está en la columna, que es el número de columna más bien, está aquí el 1. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Nosotros tomamos una muestra de suelo y estos ovalitos que ustedes ven en realidad son pequeños agujeritos. Detrás de esta página nosotros ponemos la muestra de suelo y vamos comparando con cuál de estos colores coincide nuestra muestra de suelo. Cuando encontramos, en este ejemplo, encontramos ese valor y entonces lo encontramos aquí, en esta parte, y encontramos que es un suelo de color 10YR 7/1. ¿Qué color es ese? Bueno, del lado izquierdo de la tabla Munsell encontramos el nombre de los colores. 10YR, que es esta página, 7/1, estamos en un suelo, en inglés, está en inglés, light gray, que es gris claro. Entonces, de esa manera nosotros estandarizamos un color para la muestra de suelo que hemos tomado. Pasemos ahora a la densidad. ¿Y qué es la densidad y por qué es importante en un suelo? Como en cualquier otro cuerpo físico, se refiere sencillamente a la cantidad de masa por unidad de volumen. Y bueno, se menciona lo siguiente con respecto a la densidad, que se reporta por lo general como gramos sobre centímetro cúbico. Y se hace una comparación con diferentes materiales para darnos una idea de que a mayor densidad tenemos mayor dureza. Por ejemplo, la madera de pino tiene una densidad de 0.7 gramos sobre centímetros cúbicos y el plomo tiene una densidad de 11.3 gramos sobre centímetro cúbico. Muchos de nosotros hemos estado
hemos palpado este tipo de materiales y nos hemos dado cuenta de que tienen una diferencia abismal en la dureza. Entonces, como dice el enunciado de arriba, a mayor densidad, mayor dureza, y eso lo relacionamos con el suelo también. Y en la densidad aparecen dos grandes conceptos, que es la densidad real, la densidad de partículas, también así es llamada, porque este tipo de densidad se centra solo en las partículas del suelo y no toma en cuenta el volumen total que ocupan los poros en el suelo. A diferencia de la densidad aparente, que es la relación entre la masa o peso del suelo seco y el volumen total, y sí, en este caso, en la densidad aparente sí se incluye el espacio poroso. ¿Cómo se determina la densidad? Bueno, hay otros métodos, pero dos de los más utilizados es el método de la parafina y el método del cilindro, y son en realidad procedimientos muy sencillos. Nosotros cubrimos un terrón de suelo seco con parafina, que es un aceite proveniente del petróleo, y una vez que está recubierto de parafina, este terrón, lo introducimos en una probeta graduada. Entonces, nosotros ya conocemos el peso de este terrón, pero queremos saber qué volumen ocupa ese terrón. Es decir, el peso lo obtendremos en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Y sabemos que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Entonces, cuando nosotros introducimos este terroncito en la probeta, en este ejemplo se observa que aumentó de 22 mililitros a 26 mililitros. Entonces, su volumen es de 4 mililitros o 4 centímetros cúbicos. Luego obtenemos el peso de ese terrón en seco y entonces ya tenemos los gramos entre el volumen que es de 4 centímetros cúbicos. Y cuando hacemos esa división, obtenemos la densidad aparente. La otra forma de obtener la densidad aparente de un suelo es el método del cilindro. Vean que ahí en la figura, perdón, en la fotografía de la derecha, se observa un cilindro metálico que está relleno de suelo. Pues ese cilindro metálico se obtiene, perdón, se introduce en esa profundidad de suelo de donde queremos obtener su densidad aparente, introducimos ese cilindro metálico, lógicamente ese cilindro ya tiene un volumen definido que nosotros ya hemos calculado, y luego rellenamos, más bien introducimos ese cilindro y luego lo extraemos, recortamos con un cuchillito todos los excedentes de suelo, por eso ven ustedes acá que está como recortadito con cuchillo. Esta, para que quede lo más perfecto posible ajustado al volumen del cilindro. De esa manera tenemos un volumen de suelo igual al volumen del cilindro, que ya es un valor conocido. Lo que hacemos después es extraer el suelo de ese cilindro, ponerlo a secar y pesarlo. Y ponerlo a secar es muy importante porque la densidad aparente no podría ser real si no lo secamos. Nos estaría dando también el peso del agua. Entonces, por eso se tiene que secar y luego ya se pesa. Es así como obtenemos el peso, lo dividimos entre el volumen interno de este cilindro y ya obtenemos la densidad aparente. Ese es el segundo método para obtener la densidad aparente. Pero ¿qué utilidad tiene la densidad aparente? Pues tiene varios aspectos que debemos considerar. Por ejemplo, utilizamos la densidad aparente para identificar capas endurecidas que obstruyen el crecimiento de las raíces. Por ejemplo, densidades aparentes mayores a 2 gramos sobre centímetros cúbicos ya nos están indicando que puede haber obstrucción en el crecimiento de las raíces. Decía yo hace un momento que a mayor densidad aparente, mayor dureza. Entonces, si tenemos una densidad aparente mayor a 2 gramos sobre centímetros cúbicos, es un indicador de que las raíces van a tener dificultad para desarrollarse. ¿Para qué más utilizamos la densidad aparente? También en la clasificación de suelos, cuando estamos identificando suelos derivados de cenizas volcánicas,
Si tenemos densidades aparentes menores a 0.9 gramos sobre centímetros cúbicos, realmente es una densidad baja, es un indicador de que pueden ser suelos derivados de cenizas volcánicas o suelos ándicos también llamados así. También utilizamos la densidad aparente para identificar el grado de intemperización. ¿Cómo hacemos esto? Pues comparamos las densidades aparentes con el horizonte C. Vamos comparando si es, qué tan menor es esa densidad aparente. El valor más alto de densidad aparente lo va a tener el horizonte C y las capas superiores tienen que ser menores en su densidad aparente. Y de esa manera vamos identificando el grado de intemperización de cada uno de los horizontes. También utilizamos la densidad aparente para calcular el peso de una capa de suelo. ¿Pero qué utilidad tiene calcular el peso de una capa de suelo? Bueno, vamos a suponer que un laboratorio de suelos nos da un dato de densidad aparente de 1.3 gramos sobre centímetros cúbicos. Es lo mismo que se nos dijera 1.3 toneladas sobre metros cúbicos. ¿Por qué? Porque multiplicamos las dos unidades por 1000. Entonces, es lo mismo 1.3 gramos sobre centímetros cúbicos que 1.3 toneladas sobre metros cúbicos. Y si nos interesa una capa de suelo de 30 centímetros de profundidad, podemos obtener fácilmente el peso de nuestra parcela. En el ejemplo está una parcela de 1 hectárea. Sabemos que 1 hectárea tiene 10,000 metros cuadrados. Para obtener el peso de la parcela a 30 centímetros de profundidad, lo único que hacemos es multiplicar la densidad aparente, que es 1.3, por la profundidad del suelo en metros, que dijimos que son 30 centímetros, o sea, 0.3 metros, por los 10,000 metros cuadrados, y con eso obtenemos el peso de la parcela a 30 centímetros de profundidad, que son 3,900 toneladas. ¿Y para qué nos sirve conocer ese peso? Bueno, esto ya tiene diferentes aplicaciones. Por poner un ejemplo, si hemos llevado una muestra de suelos al laboratorio y nos dice que tenemos 2,000 partes por millón de calcio, para obtener partes por millón sabemos que la unidad, la que sea, por ejemplo, 1 tonelada, si la dividimos en 1,000,000 de partes, cada una de esa parte va a ser 1 parte por millón. Entonces, si decimos que tenemos 2,000 partes por millón de calcio, es lo mismo que decir que tenemos 2,000 miligramos de calcio por cada kilogramo de suelo. O es lo mismo que, decir, tenemos 2,000 gramos de calcio por cada tonelada de calcio, de suelo, perdón. Entonces, ya podemos nosotros interpolar nuestros valores a todo el peso de la parcela en los primeros 30 centímetros. Ya podríamos obtener cuántos gramos o cuántos kilogramos de calcio tenemos en toda la parcela. Para eso es útil conocer la densidad aparente, entre otras cosas. Veamos ahora la textura y su importancia. A grandes rasgos, la textura, la definición es el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, el limo y la arcilla en el suelo. Decimos entonces qué es la proporción de arena, limo y arcilla. ¿Y qué es la arena, limo y la arcilla? Bueno, son las partículas del suelo de diferentes tamaños. Aquí están algunas imágenes que nos dan una idea del tamaño de esas partículas. En la imagen del lado izquierdo nos está indicando que estas partículas más grandes son de arena. El limo, este sería en esa escala, ¿no? Y la arcilla, pues sería más o menos así, o sería imperceptible a la vista. La imagen del lado derecho también nos habla de lo mismo. La arena en este caso sería el gránulo más grande. El limo, que tiene un tamaño de entre 0.002 a 0.05 milímetros, sería esto.
Y la arcilla, pues también sería imperceptible, pero vamos a imaginar que sería este puntito, que son partículas menores a 0.002 milímetros. Y la arena, no lo mencioné, pero tiene un diámetro de partículas alrededor de 0.05 a 2 milímetros. ¿Por qué es importante que nosotros consideremos la textura de un suelo como parte del sistema agua, suelo, planta, atmósfera? Bueno, la textura del suelo es resultado de la acción de los factores de formación de suelo y con qué intensidad se han llevado a cabo esos procesos. La textura del suelo influye en la cantidad de agua que puede contener y nosotros lo hemos observado muchas veces en el campo. En un suelo arenoso, el agua se drena con mucha facilidad. En un suelo arcilloso, el agua se acumula y puede llegar a causar problemas de laboreo. Incluso cuando caminamos sobre un suelo arcilloso, nos damos cuenta de la dificultad para poder pasar por ahí. También la textura del suelo es importante porque influye en el movimiento del aire, del agua y de los nutrientes. Y esto tiene que ver con la porosidad. Como mencioné hace un ratito, el diámetro de las partículas es diferente. Por lo tanto, el espacio que dejan esas partículas entre sí son diferentes si se trata de arenas, arcillas o limos. Y también, ya lo mencioné, pero también la textura es importante porque influye en la facilidad o dificultad para el laboreo. Otro aspecto es en la susceptibilidad a la erosión también. Las partículas que son más fácil de arrastrar son pues las arcillas. Entonces, cuando tenemos una buena combinación de partículas, no solamente tenemos una mejor facilidad para el laboreo, sino también hay una mejor estabilidad y una menor susceptibilidad a la erosión. Y hay algunos métodos para determinar la textura del suelo. Con un poco de práctica, muchos expertos en suelos logran tener una aproximación de la textura a través del tacto y de la vista. ¿De qué manera lo hacen? Bueno, un procedimiento es el siguiente. Si nosotros queremos obtener la textura del suelo, ¿qué es la textura en realidad? Bueno, la palabra textura la hemos escuchado no solamente en los conceptos de suelo, ¿no? También la palabra textura la hemos utilizado, por ejemplo, cuando hablamos de telas, de ropa. Nosotros tocamos una tela y podemos decir que es áspera, que es sedosa, que es lisa, etcétera. La textura la aplicamos en distintas facetas de nuestra vida. Entonces, eso aplica también para los suelos y veamos por qué. El paso 1 para determinar la textura, este es un método, hay otros métodos también para determinar la textura al tacto, pero uno de estos métodos es que tamicemos el suelo seco con un tamiz de 2 milímetros y ese suelo que obtenemos después de haberlo tamizado, hacemos una estimación visual. ¿Qué cantidad quedó dentro del tamiz y qué cantidad atravesó el tamiz? Entonces, de esa manera ya tenemos una aproximación de la cantidad de piedra y gravas, que sería lo que queda dentro del tamiz, y el resto del suelo. En el paso 3, colocamos una cantidad de suelo, como se ve en la imagen de la derecha. Colocamos una cantidad de suelo que quepa en la palma de la mano. Y el paso 4 dice que agregamos agua suficiente para hacer una esfera. Intentamos amasar el suelo, tratando de formar una esfera. Y en ese momento nosotros vamos a empezar a sentir la textura del suelo. Lógicamente, si se siente áspera, se trata de una arena. Si se siente arenosa, ¿no? Valga la redundancia, si se siente arenosa es arena. Si se siente sedosa, se trata de limo, como si estuviéramos tocando una tela de seda. Si se siente plástica o pegajosa, se trata de una arcilla. Pero con el simple hecho del paso 4 de tratar de formar la esfera y no podemos formarla, ya estamos ante un suelo arenoso. Y esa es la primera aproximación. Luego podemos continuar aproximándonos un poco más a la textura del suelo
Con el paso 5 tratamos, más bien presionamos el suelo entre el pulgar y el índice para formar una cinta de unos 2 o 3 milímetros de grosor. Tratamos de hacer esa cinta lo más larga que podamos. Y si esa cinta alcanza pues entre 50 y 75 milímetros de longitud, es decir, hasta casi unos 7 centímetros, pues se trata de una arcilla, porque las arcillas son, como dijimos, son plásticas, son moldeables, entonces permiten hacer una cinta de mayor longitud. Si esa cinta alcanza unos 4, poquito más, alrededor de 4 centímetros de longitud, puede tratarse de un franco arcilloso. Y digo puede tratarse porque, como ya lo he mencionado, es una aproximación. Entonces, si tiene alrededor de 2.5 centímetros, puede tratarse de un suelo franco, es decir, un suelo que tiene una buena proporción de arena, limo y arcilla. Si tiene alrededor de 1.5 centímetros de longitud, esa cinta que tratamos de formar, puede tratarse de un franco arenoso. Y pues si tiene entre 5 y 10 milímetros, puede tratarse de un suelo areno arcilloso. Esa es una forma de obtener la textura del suelo al tacto. Pero en el laboratorio se realiza de una forma, pues, un poco más precisa, por decirlo así. Y digo un poco más precisa porque hay diferentes métodos y entre ellos también hay diferencias de precisión. Pero uno de los métodos que está recomendado en la norma 021 RECNAT 2000, esta norma establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos para estudios, muestreo y análisis. Y una de las metodologías que ahí se recomienda es el método del hidrómetro de Boyoucos. ¿Qué hacemos con la muestra de suelos? En este caso, en laboratorio, lo que hacemos es mezclar el suelo, agregar un dispersante de la materia orgánica y entonces dejamos reposar cierto tiempo. ¿Cuáles son las partículas que se precipitan más rápidamente? Son las más pesadas, es decir, las arenas. Las arenas son las que se precipitan con mayor rapidez, luego se precipitan los limos y al final se precipitan las arcillas. Este método consiste en que con este hidrómetro nosotros vamos midiendo las densidades a diferentes tiempos para obtener una estimación del porcentaje de arena, limo y arcilla de esa muestra de suelo. Y una vez que nosotros hemos obtenido ese porcentaje, esos porcentajes de arena, limo y arcilla, entramos a este triángulo que muchos conocemos, el triángulo de texturas. Para este ejemplo tenemos un 30% de arena, entramos por acá con 30% de arena y entramos con 30% de arcilla también en este ejemplo, y pues el resto ya por deducción, ¿no? Si tenemos 30 más 30 ya son 60%, por lo tanto no nos podemos pasar de 100%, el 40% restante tiene que ser de limo, y en este caso se trata de un suelo franco arcilloso. ¿Qué relación tiene la textura con la fertilidad? Bueno, tiene mucha relación en cuanto a la retención de los nutrientes. Ya lo mencionaba, como la retención del agua y la retención de los nutrientes están íntimamente relacionadas. Para el laboreo también, ya mencionaba cómo un suelo arcilloso tiene mayor dificultad de laboreo, ¿no? Dependiendo del contenido de humedad también. Para el tipo de cultivos también es importante, no todos los cultivos requieren la misma textura. Entonces nosotros podemos irnos adaptando de acuerdo a la textura del suelo. Hablemos ahora de la estructura, que esencialmente se define como la forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla. Cuando estas partículas individuales se agrupan, toman el aspecto de partículas mayores que se denominan agregados o PETs, comúnmente nosotros los llamamos terrones. Y para describir la estructura del suelo se toman en cuenta tres aspectos, que son la forma, el tamaño y el grado.
En cuanto a la forma, podemos observar 5 imágenes del lado derecho. En la parte de arriba encontramos la estructura granular que tiene alta permeabilidad. Un ejemplo clásico son las arenas. La estructura en bloques que tiene moderada permeabilidad y la estructura laminar que tiene baja permeabilidad. Más a la derecha podemos ver la estructura prismática o columnar que tiene moderada permeabilidad y la estructura masiva que tiene baja permeabilidad. Esto es importante para la agricultura porque cuando tenemos una alta permeabilidad, el agua se drena con mucha facilidad y en el caso de la estructura laminar, el agua tiene problemas de infiltración en el suelo. Y luego tenemos estos factores importantes que propician la formación de agregados. Uno de ellos es la naturaleza de los iones presentes. Y la naturaleza de los iones presentes se refiere a cuáles de esos iones están en una cantidad mayor en la solución del suelo. Cuando iones, por ejemplo, el calcio o el magnesio están presentes en una mayor cantidad, propician la formación de agregados de moderada permeabilidad o de alta permeabilidad. Sin embargo, cuando tenemos iones como el sodio, se propicia la formación de agregados de baja permeabilidad, como la estructura de tipo laminar. Otro de los factores que propician la formación de agregados son la humedad, la materia orgánica, el arboreo, entre otros factores. La estructura del suelo tiene influencia en el movimiento del agua en el suelo, también tiene influencia en el drenaje, en la aireación del suelo y en el desarrollo de raíces, y como consecuencia en la facilidad de labranza y en la productividad del suelo. Esta imagen me gustó mucho porque nos muestra en fotografías lo que es la estructura del suelo. Puse ahí la referencia bibliográfica donde ustedes pueden consultarla. Y algunas de las estructuras que muestra estas fotografías es la estructura granular, la estructura laminar, la estructura masiva, los granos simples, como es el caso de las arenas, y la estructura en bloques. Bueno, una buena calidad de la estructura significa una buena calidad del espacio poroso, es decir, la estructura está directamente relacionada con la porosidad y la porosidad es el espacio vacío total que tenemos en un suelo. La FAO clasifica la porosidad, si ustedes observan del lado izquierdo, dice la clase de porosidad muy baja, baja, media, alta y muy alta. Del lado derecho dice el porcentaje, el área en porcentaje. ¿Por qué menciona área cuando podría, tal vez a simple vista podríamos decir que más bien sería relacionado con el volumen, ¿no? Pero como dice la descripción de aquí arriba, es la porosidad observada en una lupa de 10x de aumento. Es decir, el área del círculo de la lupa, nosotros estimamos esa área y si la porosidad es menor, la porosidad observada es menor del 2%, es muy baja. Es muy alta cuando supera el 40%. En suelos compactados la porosidad anda en unos 35%, en suelos bien agregados en un 65%, es decir, tenemos mejor porosidad, un mayor porcentaje de porosidad cuando los suelos tienen una buena agregación, una buena estructura. Y el tamaño de los poros tiene diferentes funciones en el suelo. Los microporos, menores a 0.01 milímetros de diámetro, almacenan agua, es decir, de acuerdo con el tamaño de los poros, nosotros tenemos diferentes funciones en el suelo. Los poros que van entre 0.01 a 0.06 milímetros facilitan la conductividad capilar del agua. Los macroporos
mayor a 0.06 milímetros permiten la aireación y el drenaje rápido. Entonces, esto tiene que ver mucho con el movimiento del agua en el suelo y, por supuesto, con la disponibilidad de nutrientes. Las prácticas de labranza alteran la porosidad en muy corto tiempo y eso hay que tenerlo en cuenta y tiene relación con lo que mencioné al principio. Debemos ser responsables en esto porque al darnos cuenta de la facilidad con que se altera la porosidad con la labranza, pues nos hacemos más conscientes del daño que causamos a la estructura del suelo. Y cuando hay irregularidad de los poros y hay agrietamiento, entonces se complica la predicción del comportamiento del movimiento del agua, es decir, se complica también para la planta poder absorber los nutrientes. Veamos ahora otra propiedad física del suelo, que es la profundidad. ¿Qué es la profundidad? Es el espesor del material edáfico favorable para la penetración de las raíces de las plantas. Y las raíces tienen tres funciones principales: absorber y almacenar agua y nutrientes, intercambiar oxígeno y dióxido de carbono, y también sirve para que las raíces, para que las plantas se anclen al suelo. Cuando tenemos suelos profundos con un muy buen drenaje, textura y estructura deseables, entonces tenemos una producción ideal de los cultivos o una producción adecuada. La profundidad entonces es determinante en la productividad de los suelos. Y la profundidad la medimos ya sea directamente en el perfil, midiendo con una cinta métrica o también con una barrena. Y cuando se mide la profundidad del suelo, podemos utilizar este cuadrito, esta tablita, para saber y comparar, ¿no? Y hacer una estandarización de las profundidades. Se considera que una profundidad del suelo menor a 25 centímetros es muy somera, indeseable para la mayoría de los cultivos, y muy profunda cuando supera 150 centímetros. Pasemos ahora a esta parte que es la humedad del suelo, que tiene que ver con varias de las propiedades físicas que ya mencioné. ¿Y qué es la humedad del suelo? Es la cantidad de agua presente en el suelo por unidad de volumen. Vamos a ver a grandes rasgos esta parte del agua en el suelo, porque posiblemente en otro tema de esta serie se trate con mayor profundidad este tipo de agua en el suelo y de qué manera se aprovecha para realizar de manera oportuna los riegos en los cultivos. Pero a grandes rasgos podemos mencionar que el agua que está en el suelo se puede clasificar en tres tipos de agua: agua higroscópica, o molecular, que es la fracción del agua absorbida directamente de la humedad del aire, que se adhiere a la partícula por adhesión superficial, es decir, está fuertemente adherida a las partículas del suelo. Luego está el agua capilar, que persiste en el suelo a pesar de las fuerzas de gravedad, es decir, nosotros saturamos de agua un suelo y dejamos que drene. Por la gravedad, el agua empieza a drenar, pero una vez que ha pasado cierto tiempo, eh, el agua se ha drenado, pero no toda se ha drenado. Es agua que queda en el suelo a pesar del drenaje llevado a cabo por las fuerzas de gravedad, se le llama agua capilar y es el agua que aprovechan las plantas. Luego está el agua gravitacional, esa es la que se mueve por la fuerza de gravedad, es decir, la que escurre a las capas inferiores del suelo, y esa difícilmente es aprovechada por las plantas porque pasa de manera muy rápida a través del perfil del suelo. Aquí están algunos esquemitas de qué es cada tipo de agua, ¿no? Este es el agua higroscópica, el agua capilar, que es la que aprovechan las plantas, y el agua gravitacional, que fluye muy rápidamente a través del perfil. Esta es la que está disponible para el uso de los cultivos. Bueno, con fines agronómicos hay tres tipos de agua. Podemos clasificar en agua que está a capacidad de campo, que es la que queda retenida en el suelo en contra de las fuerzas de gravedad. Esa es la capacidad de campo.
El punto de marchitez permanente es el punto de humedad mínima en el cual una planta no puede seguir extrayendo agua del suelo y no puede recuperarse de la pérdida hídrica aunque la humedad ambiental sea saturada. Y yo a veces pongo el ejemplo de una esponja, ¿no? Cuando una esponja es saturada de agua y nosotros la dejamos escurrir esa esponja, en el momento en que cae la última gota por efecto de la gravedad, en ese momento estaría a capacidad de campo esa esponja, ¿no? Como un ejemplo, nada más una analogía. El punto de marchitez permanente estaría en el momento en que exprimimos lo más que podemos esa esponjita, pero aunque la exprimamos lo más que podamos, va a quedar ahí cierta cantidad de agua en esa esponja que va a estar fuertemente adherida a las partículas. Ese sería de manera análoga el punto de marchitez permanente. Y el agua que está entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, es decir, el agua que, continuando con la analogía, el agua que sale cuando nosotros estrujamos esa esponja, esa sería la humedad aprovechable, es decir, la humedad que la planta utiliza para sus procesos fisiológicos. Y bueno, la relación entre la textura del suelo, ya mencioné lo que es la textura del suelo, tiene bastante relación con la disponibilidad de agua. Observemos esta imagen. Una arena tiene, aquí está en esta gráfica, milímetros de agua por centímetro de suelo. Nosotros tenemos diferentes texturas acá. Entonces, el agua retiene de manera diferente, perdón, el suelo retiene de manera diferente el agua dependiendo del tipo de suelo, es decir, del tipo de textura de la que estemos hablando. Bueno, esta es una imagen del punto de marchitez permanente. Esta sería la última imagen en que la planta ya no puede recuperarse aunque la pongamos en un estado de saturación. Bueno, ya casi para terminar, vamos a hablar sobre cómo afecta la labranza de las propiedades físicas del suelo. Bueno, es importante que nosotros conozcamos las propiedades físicas del suelo y las relacionemos con la labranza que se lleva a cabo, porque pues hay métodos que se siguen utilizando basados en creencias milenarias. Por ejemplo, los antiguos egipcios decían, o ellos creían, que las plantas tomaban las partículas finas del suelo y que la planta incorporaba esas partículas finas en su estructura. Por eso ellos trataban de moler lo más que podían el suelo, porque pensaban que esas pequeñas partículas, ese polvito que quedaba, es el que las plantas extraían. Y costumbres como esas, tradiciones como esas, se han conservado a lo largo de muchos años, y nosotros podemos observar cuando se lleva a cabo operaciones de laboreo. Con una sola operación de laboreo se puede destruir completamente las condiciones estructurales que tardaron años en desarrollarse. No quiere decir eso que también vamos a eliminar de manera tajante, ¿verdad?, todos los sistemas de labranza. Sin embargo, tenemos alternativas, y una de esas alternativas es la agricultura de conservación, que se basa en 3 principios fundamentales: en alterar de manera mínima, en la alteración mínima, en la alteración mecánica mínima del suelo, es decir, removerlo lo menos posible, en mantener cubierto el suelo de manera permanente con material vegetal, y en diversificar los cultivos, es decir, hacer rotación o hacer intercalado de cultivos. Finalmente, con esta plática espero haber contribuido un poco a conocer mejor el suelo y entenderlo con el fin de conservarlo y protegerlo. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Con toda confianza comenten o hagan las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias por su atención.